Maxi, ¿nos llevas a dónde? Al dólar, Al porque dólar. vuelve a tener un rebote positivo. Opa. El dólar blue, 3.76 en este momento. Había tenido una baja, obviamente, con los anuncios. Esto de la recompra de los bonos por parte del ministro Sergio Massa. También rebota positivo el contado con liqui, que tras esta intervención había bajado a 342. Vuelve, este momento está, a ver, 353 el contado con liqui. Un nuevo rebote positivo. Y el MEP 344. 344, ahí está. Y un riesgo país en 1975 que bajó el otro día. 1.700 puntos. Y comenzó a subir. Y comenzó a subir. Digo, fundamental, digo, para vincularlo con lo que escuchábamos recién de Guelar, de la moneda única y demás, para eso sí haría falta que vuelva a romper el piso de los 1.000 puntos básicos, que eso le daría la posibilidad a Argentina de obtener nuevo financiamiento, de poder ir a los mercados de capitales a volver a pedir crédito. Por ahora, esta baja le abriría algunos contactos con algunos bancos, para poder, algunos bancos, el Banco Mundial, el BID, etcétera, para poder volver a pedir alguna suma de crédito en un año, que como marcábamos antes con la sequía, va a ser flojo de divisas. Bueno. Le doy la bienvenida a Alfredo Romano, que es economista y está acá con nosotros. ¿Qué tal, Alfredo? Gracias por esta visita que siempre haces. ¿Por qué sube, baja el dólar esta volatilidad permanente? Por malas decisiones del gobierno, principalmente. Hablaban recién del contado con liquidación, yo traje un gráfico, porque el Estado, o sea, el gobierno ya no quiere únicamente controlar el dólar oficial, sino que también ahora quiere controlar los dólares financieros. No hay un único contado con liquidación, hay dos contados con liquidación distintos. Uno está cotizando alrededor de 3.63 y también tenés dos dólares MEP distintos, ¿no? Con lo cual eso habla un poco de la intervención que está haciendo este gobierno, que básicamente esta recompra de bonos, de títulos públicos, fueron distintos objetivos. Primero y principal fue una decisión de blanquear una situación que ya se venía dando a través del Fondo de Garantía y Banco Central, que intervenían para que los financieros no subieran tanto. En segunda instancia, era un mecanismo para intentar de anclar las expectativas de la suba al blue, que vemos que nuevamente sigue subiendo, con lo cual las condiciones no mejoraron. Y el tercero, que el ministro Massa dice, vinculado a volver a tener crédito, él habla de cómo se mejora el perfil. Bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo. O sea, vos gastaste el 16% de tus reservas netas para recomprar títulos que vencen dentro de 6 años cuando no tenés crédito a 6 meses. ¿No era que no había reservas? Bueno, exacto. Entonces, porque el problema eran las reservas. Entonces, exacto. Entonces uno ve que el riesgo país vuelve a los niveles de 1.900 puntos, porque lógicamente la Argentina toma una pésima decisión en un momento de fragilidad financiera absoluta, en la cual la sequía, ya estamos planteando un escenario entre 13.500 y 15.000 millones de dólares de no ingresos de divisas, que también se traducen en no ingresos fiscales. Alfredo, mientras esto ocurre en el campo, en esa parte de la economía real, fíjate las industrias afectadas por falta de insumos, escuche bien en casa, packaging, etiquetas, polímeros, bolsones industriales, tintas, láminas de aluminio para fabricación de latas, adhesivos industriales, máquinas envasadoras, materias primas plásticas, film plástico, todas estas industrias, todos estos rubros, frigoríficos, etcétera, ya están suspendiendo personal porque tienen que parar la producción por falta de dólares que se destinaron, en este caso, a una recompra, etcétera. Es una contradicción tan grande. Es contradictorio, ¿no? Es una contradicción enorme. Mirá, se cansó este gobierno actual de decir que el anterior financió la fuga. Bueno, ayer y antes de ayer sucedió algo que en la Argentina no pasó. Yo estoy hace 15 años en el sector económico financiero, que vos podías sacar los dólares, te pagaban por sacar dólares afuera. Sí. O sea, era más barato tener los dólares afuera que en el exterior, cuando uno sabe que sacar dólares tiene un costo, porque el riesgo de la Argentina tiene un costo. O sea, no es lo mismo tener un dólar en la Argentina que tenerlo en el exterior. Acá te estaban financiando básicamente sacar dólares. Y la realidad es que también hay muchas dudas respecto a cómo fue la operatoria, respecto a los títulos y cómo se termina desenvolviendo y las posiciones que se terminan tomando y la variación de precios, etc. Bueno, está haciendo un cuestionamiento justamente la oposición a este tema, además por el tema de que el anuncio fue grabado
y horas antes estaban comprando también bonos. Parece que hubo gente que se adelantó, que sabía que esto podía llegar a pasar, que puede ser un information. Exactamente, está siendo muy cuestionado en este momento por la oposición. La verdad que este tema lo tendrá que estudiar CNB. Si uno es responsable y serio, no puede asumir ninguna conclusión y no corresponde. Lo que sí te puedo decir es que fue una decisión que no era el momento tampoco, porque los bonos ya habían subido 70% en dólares en 4 meses. Entonces, si esta decisión de recomprar deuda de largo plazo, cuando tenés problemas financieros de corto plazo, porque no lo hiciste hace 4 meses... Bueno, miren, otro problema de la industria. No permiten girar las comisiones por ventas a representantes en el exterior. O sea, gente que está trabajando para vos en el exterior, no se permite girar el dinero. Ya hay empresas que están dejando de fabricar, por ejemplo, máquinas en Argentina. Bueno, ese es el CIRA. Exacto. El CIRA es un mecanismo. Ayer el Central volvió a perder 38 millones, perdió más de 110 millones de dólares en 2 jornadas, 3 jornadas, y hay que ver cómo sale hoy, pero la realidad es que el torniquete desde el punto de vista de importaciones en la Argentina, cuando la Argentina necesita de importaciones para producir, porque no tenemos una industria fuertemente desarrollada, la cadena de valor necesita de distintos insumos, como bien mencionabas vos, y que no se está dando. Entonces, se utiliza en el fondo reservas con la precariedad que tenemos para financiar una operatoria de largo plazo y no se financia, digamos, la producción de corto plazo que necesita tanto nuestro país para crecer. Alfredo, ¿cómo hace Sergio Massa, el ministro de Economía, para llegar a tener una inflación del 3% en 2023? ¿Es eso posible? ¿Los precios justos lo pueden ayudar? Esta salida de los gremios a apretar de alguna manera las cadenas de supermercados y que otros comercios de cercanía no estén adentro quizás de ese plan. Mirá, los voluntarismos políticos existen, después se traducen en hechos reales y en números, y acá tenemos la suerte que cuando uno habla sobre números, la realidad indica algo completamente distinto. O sea, las posibilidades de arrancar con 3 en abril son prácticamente nulas. Es más, nosotros estamos viendo desde nuestra consultora una aceleración de la inflación en alimentos y que ya en enero se va a empezar a traducir, y que todo este juego del dólar, de la subida de los oficiales, de los financieros, también le vuelven a poner un piso de 5,5 a la inflación para los próximos meses, con lo cual es voluntarismo, alejadísimo de la realidad. En realidad, a ver, ¿sabés qué sensación tengo, Alfredo? Que, bueno, Eduardo va a tocar el violín en el Colón en junio de este año. Y qué lindo, bien Eduardo, pero llega el día y no voy a tocar el violín y seguimos. Es eso, o sea, realmente nos están jugando con nosotros. Si sabemos que no va a pasar. No hay ningún 3% fundamento. dijiste, es imposible. 3% en abril. Es imposible, no. Pero para, porque hay una ley para modificar el INDEC. Bueno, eso es otra cosa. Está bien, está bien. Bueno, eso también está. Eso es como decir, el violín se toca sin cuerda. Exacto. No, es lo el mismo, violín, decir, hacemos que claro. tocas el violín, Eduardo. Claro, Atrás te pongo eso. una marioneta Puede ser. y tocas el violín y todos nos creemos que estás tocando violín. Hay empresas en alerta, ¿no? Hay empresas en alerta, esto que vos bien marcabas. De hecho, el año pasado, volviendo al tema musical, ¿no? Estuvieron en dudas esos dólares justamente para traer bandas que terminaron tocando. Bueno, lo mismo se aplica a lo que tiene que ver con la industria. 7 de cada 10 empresas tienen problemas para comprar insumos porque justamente no disponen de los dólares o no los pueden importar. 78,5% de las empresas no va a incrementar la producción, ¿no? O sea, casi el 80% de las empresas no va a tocar la producción y muchas de ellas tienen también dudas si van a poder estar subiendo los precios porque obviamente esto impacta en una menor demanda en un contexto inflacionario, con lo cual obviamente todo tira a algo mucho más recesivo. 30,2% indicaron que redujeron los niveles de producción, o sea, lo que te estoy contando antes. O sea, el 30% ya está diciendo voy a producir menos y esto deriva obviamente en cesantías, en cortar turnos, en menos contrataciones. Claro, el gobierno te pone como ejemplo, por ejemplo, la industria automotriz, y dice, mirá, Toyota tiene 3 turnos ya. Sí, bueno, un sector con mercado exterior activo, etcétera. El resto de los sectores, segunda placa. ¿Cómo estamos? A ver. 79,1% de las empresas no creció en sus ventas. 35,5% de las empresas indicaron que sus ventas se retrajeron.
37,7% en octubre cayeron sus exportaciones. Veíamos una caída fuerte, justamente en diciembre una baja del 2%. Son datos del último relevamiento de la Unión Industrial Argentina. Exactamente. Y corresponden a octubre. Ajá. O sea, esto está cerrado. Digo, falta el último trimestre del año, que los datos pueden ser mucho peores en función de lo que hemos visto justamente en diciembre, ¿no? Pisando lo que tiene que ver los dólares para poder importar. ¿Cómo sigue esto, Alfredo? Bueno, hoy el Central volvió a perder reservas, 34 millones, acaba de pasar el informe diario, con lo cual en los últimos 3 días el Central ha perdido más de 100 millones de dólares de reservas y que nuevamente con esta operatoria se sigue, digamos, ajustando el frente cambiario para la Argentina. Y acá la gran pregunta que nos hacemos es qué va a pasar en los próximos 15, 20 días, una vez que estos 1.000 millones de dólares se agoten para poder, digamos, pisar los financieros. Los 1.000 millones no van a salir, Alfredo, van a salir solo 100. Por ahora es lo que le tienen habilitado al Central, es 100. O sea, todo lo demás, que es lo que está considerando el mercado, es mayormente humo, ¿no? A ver, eso es lo que dijo el ministro. Después hay que ver, hoy se siguió interviniendo, se han operado más de 200 millones, o sea, se está, digamos, intentando de pisar los financieros, pero bueno, lógicamente no hay reservas netas, como decía, y el perfil del vencimiento tampoco se corrigió con esto, con lo cual creo que fue una mala praxis, sin ningún tipo de sentido esta decisión. Lo único que hace es condicionar ya un enero que venía complejo y que en febrero la caída de demanda de pesos se acentúa, y que además tenemos esta compleja situación, digamos, de sequía que viene para ser extrema y que, bueno, va a tener mayores repercusiones sobre la presión de los dólares financieros. Y todos sabemos que en la Argentina el principal precio de referencia de nuestro país en la economía es el dólar, y sobre todo cuando uno ya tiene una brecha hace 2 años del 100%. El oficial dejó de ser una referencia, pero estos otros dólares son la referencia del mercado de muchísimas personas que definen todos los días los precios. Da la sensación que son todos una especie de parches, ¿no? Como para llevar para este año de elecciones, este año electoral, la cosa a controlarla, ¿no? Pero en realidad no hacer ninguna modificación de fondo. Gracias por haber estado con nosotros. Al contrario. Muchísimas gracias.